Lo que vamos a ver hoy día entonces es momentum, la idea de momentum, impulso y la conservación del momentum lineal en colisiones. El problema que tenemos que llegar a resolver hoy es este que está acá proyectado, ¿cierto? Que es, dice, tenemos un carro, que sería este carrito de aquí. Ahí, dibujo. Este carrito de aquí, que choca con otro que está en reposo y se mueven separadamente después de la colisión. Nos dan un gráfico respecto a cómo actúa la fuerza respecto al tiempo durante la colisión, la fuerza con que impacta A B, y nos piden la velocidad del centro de masas del sistema antes y después del choque, el impulso que ejerce el carro A al carro B, la velocidad con la que se mueve el carro B después del choque, y analizar si hay conservación de la energía, cómo se comporta la energía. ¿Ya? Entonces, todo eso deberíamos ser capaces de comprender y para poder resolver en la clase de hoy. Para eso, entonces, vamos a comenzar con la idea de momentum lineal. ¿Ya? La palabra momentum viene del latín de movimientum, ya no tiene que ver con momento de tiempo. Hay alguna gente que, de hecho, en algunos libros se le habla de momento lineal, ya, o cantidad de movimiento. Ya, en realidad la palabra original es momentum, y se dice lineal porque lo vamos a ver en movimientos rectos, y más adelante vamos a ver momentum angular, que es el análogo para movimientos curvos. Entonces, el momentum, como les decía, viene del latín de movimientum, tiene que ver con movimiento, y por lo tanto su traducción al castellano es cantidad de movimiento. Entonces, como les digo, en algunos libros lo van a ver, lo van a escuchar o lo van a leer como cantidad de movimiento, en otros como momentum y en otros como momento, ¿ya? Pero no es momento de tiempo. ¿Cómo se define esto? Se define como, bueno, en realidad es un vector, se representa con una letra P minúscula para una partícula, y esto se define como la masa por el vector velocidad. ¿Ya? Entonces, recuerdan ustedes que aquí yo tengo un escalar multiplicando un vector. Este escalar, que es la masa, no puede ser negativa, por lo tanto, la dirección del momentum, del vector momentum, va a ser la misma dirección del vector velocidad. ¿Ya? Esa es la definición de momentum. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto lo introdujo o lo modeló Sir Isaac Newton, ¿ya? Este caballero. Pero claro, Newton, de hecho, cuando plantea la segunda ley de Newton, el segundo principio de Newton, que es este, jamás lo escribió así. Newton dijo que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la derivada del momentum respecto al tiempo. Y luego, esto llega a la sumatoria de fuerza igual a m por a. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este ratito, antes de ver cosas más específicas, es hacerlo al revés. Como ya conocemos la segunda ley de Newton, vamos a llegar a la otra manera de expresarla usando momentum. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que, bueno, y aquí lo dice también, que el momento es una cantidad física que introdujo Newton, y del segundo principio, de la segunda ley, tenemos que la sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración, y la aceleración yo la puedo escribir como la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Esta sería la aceleración media. En estricto rigor, en realidad, esto es la derivada de la velocidad en el tiempo. ¿Ya? Pero yo lo dije como delta V partido en delta T, porque nosotros no lo vimos con derivada. Pero vamos a hacerlo así. Y entonces, como la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la variación de velocidad a partir de la variación del momentum, yo puedo escribir que m por delta v, ¿cierto? Es lo mismo que decir, m por rapidez final, velocidad final menos velocidad inicial, y masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Este masa por velocidad no es nada más que el momentum, por lo tanto es momentum final menos momentum inicial. Por lo tanto, en vez de escribir m por delta v, yo puedo escribir que es delta p, o delta momentum, dividido en delta t. Entonces, de ahí sale que, no sé si estoy escribiendo muy grueso, pero de ahí sale, fíjense que esto es igual a delta p, y de aquí sale que la sumatoria de las fuerzas también lo puedo escribir como la variación de momentum en el tiempo, para una partícula. ¿Qué quiere decir esto? Que si una partícula cambia su momentum es porque hay una fuerza neta actuando sobre él. Ahora, ¿qué es el momentum? Es la masa por la velocidad. ¿Cuándo cambia eso? Por ejemplo, cuando hay interacción con otras partículas del sistema. Por ejemplo, si yo tengo, si tengo una partícula que va de cierta masa m y que se mueve a una velocidad v constante, si esto no interactúa con nada, entonces su momentum va a ser constante. ¿Qué tiene que pasar para que cambie el momentum? Es decir, aquí va a cambiar la velocidad, va a tener que haber una fuerza externa. Y de ahí sale, esta es como la representación matemática de eso. Entonces, si nos ponemos más
riguroso con el tema del cálculo, en realidad esto no es una variación, sino que es una derivada, es la derivada del momentum en el tiempo. Y esto es lo que planteó Isaac Newton, ¿ya? Esto es lo que planteó, que la sumatoria de las fuerzas es la variación del momentum o la rapidez de cambio del momentum de una partícula. Y es lo que dice acá, la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Fíjense que aquí, que esto es lo que lo dejé como lo escribió el coordinador, cantidad de movimiento que se refiere a momentum del sistema. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Qué unidad de medida va a tener esto? ¿Qué unidad va a tener? Si yo tengo que esto es masa por velocidad, la masa la medimos en kilogramos para el sistema internacional, la medimos en kilogramos, y la velocidad en metros partido por segundo. Esta unidad, kilogramos por metro partido por segundo, no tiene ningún nombre especial, entonces esa es la unidad de momento. Kilogramos por metro partido por segundo. Es largo decirlo, pero así es. Ya nadie lo ha bautizado con otro nombre. Entonces, habiendo visto esto, que es la idea de momentum o de cantidad de movimiento, vamos a pasar ahora a la idea de impulso y su relación con el momentum lineal. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, que es lo que estamos viendo recién. Si yo de acá el tiempo lo paso multiplicando para el otro lado, llego a esta ecuación. Resulta que, fíjense, llego a que la sumatoria de fuerzas por la variación de tiempo es igual a la variación de momentum. Resulta que a esto se le bautiza, se le llama impulso, que es lo que está escrito aquí. O sea, impulso es la sumatoria de la fuerza por la variación de tiempo en la que interactúa esa fuerza. Y eso va a ser igual a la variación del momentum. Por lo tanto, el impulso yo lo puedo escribir de dos maneras. Lo puedo escribir como la variación del momentum de la partícula, fíjense que es una P minúscula, después vamos a ver la diferencia para un sistema que es una P mayúscula, o también lo puedo ver como la sumatoria de las fuerzas por el intervalo de tiempo en que están actuando. Y ahí, por lo tanto, la unidad de impulso va a ser la misma unidad de momentum. ¿Alguna duda hasta ahí? Avísenme si voy muy rápido. Seguimos entonces. Como dice ahí, el impulso es válido para fuerzas variables en el tiempo, ¿ya? Y se puede calcular su componente en la dirección de F como el área bajo la curva. O sea, si yo tengo el gráfico de la fuerza respecto al tiempo, entonces esta área que está aquí es la que me da el impulso, que también es un vector. Bueno, sí, pero aquí, ya. Ahora, resulta que si yo calculo esta área que está aquí en azulito, y hago esto como un rectángulo, resulta que es más o menos aproximadamente la misma área. La área de este rectángulo es aproximadamente igual al área de esta curva, ¿cierto? Que hay bajo esta curva. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, que la fuerza que hay aquí, en este valor, es la fuerza media o la fuerza promedio. Por lo tanto, muchas veces en algunos ejercicios les dicen, determinen la fuerza promedio durante el impacto, por ejemplo, cuando choca una cosa con otra. Entonces, en el fondo, yo puedo usar, sacamos esa como el área de, porque aquí yo digo que la fuerza, si saco el área de ese rectángulo, me va a quedar que es la fuerza promedio, lo voy a poner así, por el intervalo de tiempo. Y eso va a ser igual al impulso, que es lo mismo que el área de esta curva. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de impulso. Con eso entonces, habiendo visto eso, vamos a ir al primer ejemplito. ¿Ya? Tenemos una pelota de béisbol que nos da la masa de la pelota de béisbol y se lanza con una rapidez de 20 metros por segundo y luego de ser golpeada por un bate, adquiere una rapidez de 50 metros por segundo en la dirección opuesta. Es decir, si aquí viene la pelota, por ejemplo, aquí está el bate de béisbol, voy a tratar de dibujar un bate de béisbol, entonces viene derechito para acá, esto lo batea y la pelota sale justo en la dirección contraria más rápido. Entonces esta sería su velocidad inicial y esta es su velocidad final. Entonces aquí va con 20 y sale con 50 metros por segundo para el otro lado. Entonces, ¿qué nos piden? El cambio del momentum lineal de la pelota y después nos dan el tiempo que interactúa la pelota con el bate y nos piden la fuerza que hace el bate sobre la pelota. Entonces, ¿cómo veríamos eso? Vamos a ir acá al ladito. Abajo mejor. Aquí. Entonces yo digo, a ver. Entonces tenemos el momentum inicial. Voy a hacerlo al lado mejor. Con blanquito. El momentum inicial como vector
Si yo defino que tengo un eje X positivo para allá y aquí, ¿sí?, lo positivo hacia la derecha, y estoy suponiendo que se está moviendo inicialmente para la derecha, esto va a ser la masa por la velocidad inicial vector. Entonces la masa es de 0,15 kilogramos, si pasamos los 150 gramos a kilogramos, y el vector velocidad inicial serían 20 y tongo metros por segundo. Por lo tanto, el vector momentum inicial va a ser de, ¿alguien lo puede multiplicar? Yo lo había hecho ya. Me da 3 metros por segundo, 3 kilogramos, 3 y tongo kilogramos por metro partido por segundo. Ese sería el vector momentum inicial. Y el vector momentum final sería, usando lo mismo, momentum final, ahí suena F, momentum final sería la masa por el vector velocidad final, que en este caso es 0,15 kilogramos por menos 50 y tongo, porque va en la dirección contraria, y eso nos da un vector momentum final de menos 7,5 y tongo, kilogramos por metro partido por segundo. Ahora, lo que nos piden es la magnitud del cambio, por lo tanto yo saco el delta P, la variación del vector momentum, que va a ser el final menos inicial, y eso nos da menos 10,5 y tongo, kilogramos por metro partido por segundo. Por lo tanto, su magnitud, que es lo que nos piden, sería 10,5. Esa sería la respuesta de la letra A. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, en la letra B nos dicen si el tiempo de contacto en que está la pelota con el bate es de 0,1 segundo, nos piden la magnitud de la fuerza media, ¿ven? Aquí aparece la fuerza media ejercida por el bate sobre la pelota. Entonces ahora nos vamos a usar, sabemos que el impulso es igual a la variación del momentum, ¿ya? Y si lo veo como magnitud, lo dejo así directamente mejor, ¿ya? Entonces, yo sé que entonces la diferencia de momentum es 10,5, y entonces, y el impulso además, yo lo puedo determinar como la fuerza promedio, la fuerza media, por el intervalo de tiempo. Y esto es igual a la variación de momentum. O sea, la variación de momentum va a ser igual a F por delta T, fuerza media. Así que, ¿qué nos queda? Que 10,5 es igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo en que interactúa, que es 0,1 segundo, y eso nos da una fuerza media de 105 newtons. Y ahí daríamos respuesta a la parte B de la pregunta de ejemplo que aparece aquí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna duda? Ya, seguimos entonces. En el chat tampoco. No, ya. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema de partículas? Ya, antes de meternos con, no quiero mostrar esto a la lámina, quería explicarles que para un sistema de partículas, el momentum del sistema, ya no lo represento con una P minúscula, sino que es una P minúscula. Y esto es simplemente la suma de todos los momentum de las partículas que componen el sistema. O sea, el momentum de la partícula 1, vectorial, más el momentum de la partícula 2, más el momentum de la partícula 3, más todas las que hayan. Es decir, el momentum de un sistema es la sumatoria de todos los momentum parciales que componen, de las partículas que componen el sistema, ¿ya? Y se representa con una letra P mayúscula. Entonces, cuando dice acá, si yo vuelvo, antes de llegar a eso que está ahí, si yo tengo ahora un sistema, para un sistema de partículas podemos volver a la misma ecuación anterior, pero ahora fíjense que la P está en mayúscula. Y esta sería la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. En caso de no existir fuerzas externas al sistema, estas serían fuerzas externas, es decir, si la sumatoria de las fuerzas externas es 0, entonces obviamente la derivada del momentum del sistema es igual a 0. O también podríamos decir que la variación del momentum en el tiempo es 0. ¿Qué significa eso? Que bueno, este
delta T yo lo paso multiplicando por el otro lado, chao, me queda que delta P es 0. Ya que es lo que está aquí. La variación del momentum del sistema es 0. ¿Qué significa eso? Como delta P es momentum final menos momentum inicial, y eso me da 0, llegamos a que el momentum inicial del sistema es igual al momentum final del sistema, siempre y cuando no hayan fuerzas externas. Ya, por ejemplo, si yo tengo una partícula que está aquí, otra que está acá, y estas cosas interactúan entre ellas, una mesa de pool, por ejemplo, donde yo pego una pelota y se empiezan a chocar todas entre ellas, si todas las pelotas de la mesa son parte de mi sistema, entonces ahí durante esas colisiones no habría ninguna fuerza externa, ya porque esos son parte del sistema. Pero si mientras están chocando aparece otro taco y le pega a otra pelota, y yo digo que el taco que es con lo que le pego a la pelota, no es parte del sistema, entonces esa fuerza sería una fuerza externa. Ahora, a eso se refería esta lámina que aparece aquí, que dice, cuando la suma de las fuerzas externas actuando sobre un sistema de partículas es 0, el momentum lineal del sistema se conserva. Y esto de la conservación del momentum lineal es muy útil en colisiones, ¿ya? En choques, ¿ya? Que es lo que vamos a ver un poquito más hoy día. No significa que solo sirva esto para choques, no, pero en esta asignatura nosotros lo vamos a estudiar solo para casos de choque y la conservación del momento. Ahora, y vamos acá. Como el momentum inicial y el momentum del sistema es el momentum de cada partícula, entonces aquí fíjense que hay unas puras P minúsculas. Si tengo 2, 3, 4 partículas, entonces sería el momentum inicial de la partícula A, más el momentum inicial de la partícula B, más las que sean, va a ser igual al momentum final de A, más el momentum final de B, más los que sean. ¿Y qué es el momentum de una partícula? Es la masa por la velocidad, por lo tanto aquí yo puedo desglosar que esto es la masa de A por la velocidad inicial de A, más la masa de B por la velocidad inicial de B, va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A, y la masa B por la velocidad final de B. ¿Ya? Esto entonces es lo que vamos a aplicar en colisiones, partiendo evidentemente desde aquí. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? Hasta este momento, perdón. Déjenme ver una cosa. Ahí. ¿No? ¿Les sonaba esto del colegio, de algún otro lugar? Ya. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo nosotros vamos a resolver en esta asignatura los problemas de colisiones? Primero vamos a hacer una representación pictórica, es como la parte de energía, un dibujo de la situación antes de la colisión y un dibujo después de la colisión. ¿Ya? Otra cosa que quiero aclarar, en física da lo mismo usar la palabra choque que usar la palabra colisión. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, en algunos lenguajes o en algunas otras disciplinas, o se usa, por ejemplo, choque cuando son frontales y colisión cuando por alcance, creo, no estoy segura. Acá lo que les quiero decir es que da lo mismo. Colisión, choque van a ser sinónimos. ¿Ya? Bueno, entonces, como vamos a analizar colisiones o choques, vamos a fijarnos justo antes del impacto, justo después del impacto. ¿Ya? Esos son, y hay que hacer un dibujito justo antes, un dibujito justo después. Después vamos a representar vectorialmente el momento, en realidad aquí se refiere al momentum, ¿ya? Es decir, si el momentum inicial va para allá, entonces yo digo, ya, este es mi momentum inicial, lo represento como un vector. Planteamos la conservación del momentum, que es lo que acabamos de ver acá, en el fondo que el momentum inicial del sistema es igual al momentum final del sistema, y lo planteamos gráficamente, lo vamos a plantear gráficamente, y luego, si es necesario, a veces no siempre, representamos gráficos de energía cuando sea necesario, y luego planteamos conservación de la energía si es que corresponde. ¿Ya? Entonces, para que quede un poquito más claro, aquí hay un pequeño ejemplo. Ahí está. El ejemplo dice, tenemos dos carritos como los que hay en el laboratorio, no sé si alcanzaron a tener un laboratorio con carritos, pero cuando vimos cinemáticas, no sé si se acuerdan que en Física 100, que el profe llevaba un riel y soltaba un carrito. Ya. Entonces imagínense dos carritos de esos. El carrito A tiene medio kilogramo de masa y 4 metros por segundo en la dirección a otro carrito que es el doble de masa y que está detenido sobre el riel, está en reposo. Entonces dice, después de la colisión, o sea, este carrito choca al otro, el primer carrito adquiere una velocidad en dirección contraria, o sea, se devuelve y a 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, este choca a este y el carrito grande va a moverse para la derecha y el otro se devuelve.
y nos piden la velocidad del carro B después del choque y analizar si se conserva la energía mecánica. Entonces, acá en este problema ya nos dieron la representación pictórica. Esto sería la representación pictórica. Esta es la representación pictórica antes de la colisión y la representación pictórica después de la colisión, que es el primer paso del modelamiento para colisiones. Después decía, decía representación vectorial del momentum. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que el momentum inicial del sistema es solamente porque el momentum inicial va a ser la suma del momentum inicial del carrito, este es el carrito A, este es el carrito B. Carrito A, carrito B. Entonces sería el momentum inicial de A más el momentum inicial de B. Pero este, como está en reposo, como este está en reposo, su momentum es 0. Por lo tanto, el momentum inicial del sistema es solo el momentum inicial del carrito A. ¿Y cuál es el momentum inicial del carrito? Va a ser la masa de A por el vector velocidad inicial de A. Y eso yo lo represento gráficamente con una flecha hacia la derecha. ¿Ya? Esta flecha roja que estoy remarcando, que está en la PPT, esta flecha corresponde al momentum inicial del sistema. ¿Y cuánto vale esto? En magnitud es la masa del carrito A, que vale medio kilogramo, y me dicen que va con una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces eso me da 2 kilogramos por metro partido por segundo hacia la derecha. Y el vector que yo represento ahí. Después de eso, vamos a ver la conservación del momentum. ¿Cómo? Porque yo sé que el momentum final, por conservación, tiene que ser igual al momentum inicial. Por lo tanto, la flecha que representa el momentum final tiene que ser del mismo porte y tenemos que dibujarla a la derecha de la representación pictórica. Entonces, este es mi momentum final y lo tenemos que dibujar igual que el momentum inicial, porque se está conservando. Ahora, ¿qué hago con esto? Este momentum final es la suma. Voy a darme un poquito de espacio. Este momentum final es la suma, en la mayúscula, es la suma del momentum final de A, vectorial, es una suma vectorial, más el momentum final de B. En el caso anterior, este era 0, pero ahora ya no es 0. Entonces, el momentum final de B va hacia la derecha y el momentum inicial de A, final de A, va hacia la izquierda. Entonces, yo tengo que sumar dos vectores tal que me dé como resultado este vector rojito que está ahí. Entonces, si yo sé que el momentum inicial final, de A va hacia la izquierda, entonces este sería, por ejemplo, el vector momentum final de A. ¿Ya? Voy a ver el chat. Profe, ¿cómo se sabe que no hay fuerza externa? Ya, muy buena pregunta, Matías. No nos dicen, miren, no hay durante la colisión no nos dicen que haya ninguna fuerza. Por ejemplo, ¿qué podría pasar para que hubiese una fuerza externa? Es que, no sé, pues, por ejemplo, aquí apareciera un tercer cuerpo que no teníamos previsto, entonces en realidad la interacción fue distinta. O por ejemplo, no sé, pues, una explosión, por ejemplo, que estos choquen y exploten, ahí habría una fuerza externa, una fuerza que no estábamos considerando inicialmente, o algo así. Entonces, son muy extraños los casos en que haya fuerza externa, pero sería, por ejemplo, principalmente que hay otro cuerpo involucrado que no teníamos considerado. Entonces, imagínense que son dos carros, dos locomotoras que están a punto de chocar, a punto de chocar, a punto de chocar, entonces aparece Superman y las separa, o lo trata de que no choque, que choque más lento. Entonces, Superman sería una fuerza externa. ¿Ya? Si yo analizo la colisión, en realidad tendría que poner a Superman en el sistema para que se conserve el momento. Si yo no lo vi, porque andaba con una capa de invisibilidad, por ejemplo, entonces en ese caso Superman sería una fuerza externa y si yo analizo diría, oye, pero esta cuestión no da. Eso es porque hubo otro cuerpo involucrado que no estábamos considerando dentro del sistema. Profe, perdón, la flecha del P final, ¿de dónde la sacaba? O sea, que esa, ¿está azul? sí, ¿Está aquí? sí, sí. Ya, ese el momentum final, lo dibujé igual al inicial porque el momentum se conserva. Ah, cierto, sí, sí, sí. De ahí sale. Entonces, este final rojito que está acá tiene que ser el final de A vectorialmente más el final de B. Entonces el final de A yo sé que va para la izquierda porque nos dicen en el enunciado que A se mueve para la izquierda. Entonces iba a ser una flecha más chiquitita que antes, porque se mueve a 1 metro por segundo, o sea, la mitad, en realidad debería ser la mitad de esta. Ah, no, porque hay que multiplicarlo por la masa, nada que ver. El momento final de A sería la masa de A, como voy a calcular la magnitud. Momentum final de A
sería la masa, que era medio kilo, por su velocidad o rapidez, que es 1 metro por segundo. O sea que nos da 0,5. Que harto menor. Ya, pero dejémoslo sin ese porte nomás. No lo vamos a hacer a escala. Entonces, el momentum final de A va para la izquierda, y ahora la pregunta es, el momentum final de B, del otro carrito, ¿cómo lo dibujo para que al sumarle la flecha azul me dé la roja? Acuérdense, primero, el momentum final de B, ¿para dónde tiene que ir? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, porque se mueve hacia la derecha. Ahora, si va hacia la derecha y cuando yo sumo dos vectores, acuérdense, yo tengo un vector para la izquierda, y para sumar el otro vector a este, tengo que ponerlo a continuación de este. En el fondo, termina la flecha azul que tengo acá, y a continuación de esto dibujo la otra flecha. Entonces, el vector momentum de B tendría que ser así. Pero si yo tengo esta flecha azul más la flecha verde, no me da la roja. Entonces, ¿hasta dónde tengo que dibujar la flecha verde para que la suma me dé la roja? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Se entiende? Hasta el final de la roja. Exacto. Muy bien, Nicole. Hasta el final de la roja. Entonces, si yo sumo esa flecha azul, que es el momentum final de A, y le sumo esta flecha verde, que sería el momentum final de B, este vector azul, más este vector verde, o sea, el momentum final de A, más el momentum final de B, me da la flecha roja, porque acuérdense que cuando nosotros sumamos vectores gráficamente, vamos del principio del primer vector al final del segundo vector. El primer vector está aquí, empieza aquí, y termina el segundo acá. Entonces eso nos da la flecha roja. Y ahí tendríamos la suma, la representación vectorial de los momentos y de su conservación. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ¿qué paso viene ahora? Viene a plantear esto de manera matemática. O sea, ¿cómo yo llevo del dibujo aquí a los cálculos? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí. Nosotros sabemos que el momentum total me tiene que dar de 2 kilogramos metro partido por segundo hacia la derecha. Ahí está. Entonces, esta flecha roja es de 2 kilogramos por metro partido por segundo. Y eso tiene que ser igual a la flecha azul, que va hacia la izquierda, que es de menos la masa A por la velocidad A, por la rapidez A, o sea, menos el momentum final de A, más el momentum final de B. Porque este es el momentum, esto que está en este 2, es igual al momentum final, y que es igual al momentum inicial. ¿Ya? Entonces la magnitud es 2. Esto sería menos la masa A, que es 0,5, por su rapidez final, que nos dicen que es 1 metro por segundo, más la masa B, que es el doble, 1 kilogramo, por la velocidad B, que me dicen que es B. Entonces lo único que hacemos acá es multiplicar, y nos queda 2 es igual a menos 0,5 más B. Por lo tanto, B va a ser 2,5 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que después del choque, ¿está bien eso, no? Después del choque, este gallo se mueve hacia la derecha a 2,5 metros por segundo. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Para poder responder el problema que viene después, vamos a tener que introducir el concepto de velocidad del centro de masa, ¿ya? Y les digo ahora que probablemente van a necesitar buscar ayuda para poder entender esto un poco mejor, ¿ya? Porque acá lo importante es que podamos resolver el problema, así que lo voy a tratar de ver bastante más general, ¿ya? Del momentum del sistema, P mayúscula, tenemos que sería la suma de todos los momentum parciales, o sea, momentum 1, más el momentum 2, más el momentum 3. Vamos a poner 3 nomás, ¿ya? Más los que sean. ¿Y qué significa eso? Esto es la masa 1 por la velocidad 1,
más la masa 2, ay, nada que ver, por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3, más todos los que fuesen. ¿Ya? Entonces, si llamamos m mayúscula a la suma de todas las masas, m1 más m2 más m3, las que hayan, y yo multiplico o divido todo por m mayúscula, nos queda el momentum P del sistema partido por la masa total va a ser igual a m1 v1 más m2 v2 más m3 v3, todo eso dividido en la masa total. ¿Ya? Resulta que a esto se le llama velocidad del centro de masas. Esta es la velocidad del centro de masa. ¿Ya? ¿Qué significa? Ahora les voy a explicar un poquito qué significa eso. Si yo despejo de acá y paso la masa m grande multiplicando para el otro lado, nos queda que el momentum es igual a la masa del sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Y esa es otra manera de escribir el momentum del sistema. Es la masa total por la velocidad con que se mueve el centro de masas. Ahora, ¿qué es el centro de masa? En el fondo, es considerar... Voy a darme un poco de espacio. Denme un tiempito. ¿Qué es el centro de masa? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de partículas, de dos partículas, algo simple. Una partícula de masa m y otra partícula de masa m que están a una distancia d, cualquiera. Entonces yo puedo decir que el centro de masa de ese sistema de dos partículas es un punto del espacio en el cual equivaldría que estuviesen estas dos masas en ese... a ver, voy a hacerlo de una manera. Estos dos puntos, yo los puedo, estas dos masas que están a esa distancia, las podría reemplazar por un punto que es el centro de masas, ¿ya? Ese punto, las fuerzas que actúan en ese punto o el comportamiento dinámico que hay ahí sería equivalente al que si tuviese las dos masas por separado. Entonces, si estas masas son iguales y están a una distancia d, ¿dónde estaría el centro de masas de este sistema? A la mitad de los dos. Exacto, estaría en el centro geométrico y eso le pongo cm de centro de masa. Entonces, yo en vez de considerar las dos masas, puedo analizar solamente lo que pasa con el centro de masas, ¿ya? Y dinámicamente va a ser igual. Si yo tengo un sistema de tres partículas, bueno, no la voy a poner simétrico, voy a poner una ahí, por ejemplo, una grande ahí, una grande aquí y una chiquitita, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Entonces el centro de masa va a estar más cargado para este lado, para el lado donde está la más pesada, ¿cierto? Y estaría, por ejemplo, aquí, en esta posición, ahí estaría el centro de masa. Entonces, ¿qué significa? Que yo en vez de puedo analizar cada masa por separado y hacer una cuestión más grande, o solamente la posición de su centro de masa, porque es equivalente, es como, de hecho sirve como para simplificar un montón de cosas. Ahora, ¿cómo se calcula el centro de masa? La posición del centro de masa, si yo defino aquí un sistema de coordenadas, un plano XY, cada una de estas partículas tiene una posición. Tiene un R1, bueno, con verde mejor, rojo. Este tiene un vector posición R1, un vector posición R2, un vector posición R3, ¿ya? Respecto a este sistema de coordenadas. La posición del centro de masa, es decir, la ubicación que tiene esta coordenada, donde se ubica ese punto, se calcula de la siguiente manera. Es la masa 1 por su vector posición, más la masa 2 por su vector posición, esto es una R ya, más la masa 3 por su vector posición, partido en la suma de todas las masas, M1 más M2 más M3, o M grande, que es lo mismo. ¿Ya? Esa es la posición del centro de masa. Ahora, ¿cómo llego a la velocidad del centro de masa? Yo puedo derivar esto respecto al tiempo. Si yo derivo eso, me queda la derivada de la posición en el tiempo. Va a ser igual a este M1 más M2 más M3, lo voy a llamar M y lo saco porque es una constante. Entonces lo que derivamos sería la derivada de M1 R1 más M2 R2 más M3 R3. Todo eso respecto al tiempo. Y llegamos a que la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo en realidad es la velocidad del centro de masa. Y eso va a ser igual a 1 partido por la masa total. Y fíjense, si derivo la posición 1 en el tiempo, me va a dar la velocidad 1. Esta derivada de la posición 2 respecto al tiempo me va a dar la velocidad 2. Y lo mismo pasa con la tercera y todas las que hubiesen. Entonces llegamos a la misma ecuación de la velocidad del centro de masa
que teníamos aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Hasta ahí. Yo sé que esta cuestión, chiquillos, es bien complicada. Yo les recomiendo que le den una vuelta, busquen algún libro, algún otro video específico que les expliquen bien de qué se trata esto del centro de masa. Nosotros lo vamos a estudiar mejor más adelante cuando veamos torque, porque ahí lo vamos a aplicar más. Pero, ¿por qué vemos esto ahora? Porque fíjense, de aquí, ¿para qué nos interesa saber? Esta parte de acá, que el momentum del sistema es la masa del sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Qué significa esto? Como el momentum inicial de un sistema es igual al momentum final cuando no hay fuerza externa, y el momentum es la masa del sistema, entonces sería la masa inicial por la velocidad del centro de masa inicial, va a ser igual a la masa final por la velocidad del centro de masa final. Significa que si durante una colisión no hay pérdida de masa, es decir, si la masa inicial es igual a la masa final y yo puedo sacar eso, entonces durante el impacto, justo antes y justo después del impacto, la velocidad del centro de masas no cambia. Es decir, si yo tengo una partícula aquí, una partícula acá, están moviéndose, no sé, así, y chocan, entonces la velocidad del centro de masa antes del impacto va a ser igual a la velocidad del centro de masa después del impacto. ¿Ya? De eso también se trata la conservación del momentum lineal. ¿Ya? Es la velocidad del centro de masa la que se mantiene siempre y cuando no haya pérdida de masa por el impacto. ¿Ya? Y es una cosa que podemos aplicar también. Ya, pero insisto, nosotros vamos a ver mejor el tema del centro de masa más adelante cuando veamos torque. Y ahí toda la parte rotacional. Ahí vamos a usarlo más. Ahora lo que nos interesa es la velocidad del centro de masa. Con eso, podemos entonces recién hacer el problema que tenemos propuesto para la clase de hoy. Ya, además de eso, yo les traje otro extra y les voy a mostrar un juguetito también que tengo por ahí a propósito de colisión. Ya, entonces vamos al problema. Dice, tenemos un carro de 20 kilogramos, se mueve a 12 metros por segundo, este es el carrito de aquí, se mueve a 12 metros por segundo, a la derecha, en posición positiva del eje X, fíjense que aquí me da el sistema de coordenadas, choca con otro que está de misma masa, también 20 kilos, pero que está en reposo, entonces la velocidad inicial de V es 0, después del choque se mueven separadamente, el choque dura entre 0, el tiempo 0 y 0,7 segundos, ¿ya? Y dicen que durante el impacto, el carro A le ejerce al carro B una fuerza cuya componente X varía con el tiempo según el gráfico. Entonces, esta es la fuerza que modela cómo fue el choque, en el fondo, la fuerza del impacto. Entonces, lo primero que nos piden es la velocidad del centro de masa del sistema formado por los dos carros antes y después del choque. Entonces, nos están pidiendo la velocidad del centro de masa. Voy a tomarme un espacio aquí para hablar de eso. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad del centro de masa? Bueno, la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa, le voy a poner una V mayúscula, ahí. La velocidad del centro de masa sería la masa 1 por la velocidad 1, pues tenemos A y B. La masa A por la velocidad inicial de A, porque nos dicen antes del choque, más la masa B por la velocidad inicial de B, partido por la masa total, que es MA más MB, que es la masa del sistema. Voy a ver el chat que veo que están preguntando. Sí, Matías, como dice que son 12 metros por segundo, asumimos que es constante. Ahora, lo que nos interesa en realidad es que esa es la velocidad que tiene justo antes del impacto, porque puede que el carrito haya venido más rápido y que se esté frenando incluso, pero es irrelevante porque lo que nos interesa es que cuando choca el otro, justo cuando lo choca, justo antes de chocarlo, lo choca con 12 metros por segundo. Ese es el que nos importa. Entonces, siempre nosotros en colisiones vamos a analizar el instante justo antes y el instante justo después de la colisión. Independiente de los roces que puedan haber antes y lo puedan ver después, nos interesa justo antes y justo después solamente. Ya, tenemos entonces la velocidad del centro de masa con la ecuación que vimos antes. La masa A es de 20 kilogramos y la velocidad inicial de A sería de 12 metros por segundo hacia la derecha. Entonces le ponemos 12 y tongo, no voy a poner las unidades todavía. La velocidad inicial de B es 0 porque parte del reposo, así que no voy a poner nada ahí, y la masa total sería la masa de A, que es 20, y la masa de B, que también es 20. Entonces, ¿qué damos? 20 por 12. ¿Cuánto es 20 por 12?
Ustedes están con su calculadora y eso partido en 40. Y ahí nos da el vector velocidad del centro de masa. Esto sería inicial, antes del choque. ¿Cuánto le da la velocidad inicial del centro de masa? 6. 6 y tongo metros partido por segundo. Muy bien. Entonces, con eso respondemos la pregunta que dice calcule la velocidad del centro de masa antes del choque, y después del choque. Bueno, después del choque, como el momentum se conserva del sistema, momentum inicial, ahí tengo una flecha, es igual al momentum final, tengo una flecha, vector, entonces tenemos masa del sistema gigante, ¿cierto? Por la velocidad inicial del centro de masa va a ser igual a la masa del sistema por la velocidad final del centro de masa. Lo que les explicaba recién, si no hay pérdida de masa justo antes, justo después de la colisión, que no nos mencionan el problema, entonces la velocidad final del centro de masa va a ser igual a la inicial, es decir, sigue siendo 6 y tongo metros partido por segundo. Y ahí tenemos la pregunta A. ¿Alguna duda? Después nos piden el vector impulso que ejerce el carro A sobre el carro B durante el choque. Entonces me voy a ir para acá para el ladito. El impulso. ¿Cómo calculamos el impulso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos el impulso? La diferencia de momentum. Ya, teníamos dos maneras de calcular el impulso. Con la diferencia de momentum del cuerpo, que en este caso sería la diferencia de momentum de B. Entonces el momentum inicial es 0 porque parte del reposo, pero no sabemos la velocidad final de B. De hecho, eso es lo que nos piden después. Por lo tanto, si no tenemos la velocidad final de B, no vamos a poder sacar el impulso con esta fórmula, con esta ecuación. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos sacar el impulso? El área bajo la curva. Con el área bajo la curva. Entonces, porque acá nos dicen que el gráfico, el carro A ejerce una fuerza al carro B, cuya componente varía con el tiempo según el gráfico. Ya, entonces necesitamos sacar el área bajo la curva. Y ahí nos sale el tiro. Voy a borrar ahí. Entonces, con el área bajo la curva, voy a dar impulso. Esto sería, acá tenemos primero un triángulo de base 0,2, altura 400, dividido 2. Después tengo un rectángulo de base 0,2 y altura 400. Y al final tengo otro triángulo de base, está el 0,7, de base 0,3, altura 400, dividido 2 también. Y ahí yo tengo la magnitud del impulso. ¿Cuánto da eso? 180. 180. 180 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, como nos piden el vector, y yo sé que el vector tiene la misma dirección que la diferencia de momentum, y el carro B inicialmente está en reposo y luego se mueve hacia la derecha, entonces el impulso también va a ir hacia la derecha, más que la fuerza fue hacia la derecha en el impacto. Por lo tanto, le podemos agregar tranquilamente el itongo, porque nos piden el vector específicamente. Y ahí tendríamos la letra B. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo voy a sacar una mosca gigante que entró aquí a mi casa, así que revisen mientras y pueden hacer la letra C. ¿Qué dice la letra C? Nos pide la velocidad con que se mueve el carro después del choque. Entonces, si ya tenemos que la magnitud del impulso, o incluso el vector velocidad-impulso, entonces para la letra C sabemos que el impulso va a ser la variación de momentum de la partícula B.
O sea, el momentum final de B menos el momentum inicial de B, que sabemos que el inicial es 0 porque estaba en reposo. Chao. Entonces, este eran 180 y tongo. Y este sería la masa B por la velocidad final de B. La masa la tenemos, creo que eran 20 kilogramos, ¿sí? Y con eso sacamos el vector velocidad final de B. ¿Cuánto nos da el vector velocidad final de B? 180 partido en 20, eso es. ¿Cuánto es 180 partido en 20? 9 y tongo, metros sobre segundo. Y ahí entonces tenemos la respuesta de la letra B. C, perdón. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Porque lo que viene después es analizar la energía de esto. Nos piden analice la energía. Entonces, para eso, vamos a tener que... espérense. Vamos a tener que saber la velocidad con la que se mueve A después del choque, porque eso tampoco lo sabemos, ¿no? No. Tenemos... Claro. Porque nos dicen, analice la conservación de la energía mecánica del sistema. ¿Qué energía tenemos? La energía mecánica la componen la cinética, la gravitacional y la elástica. Acá, ¿tenemos energía potencial gravitacional? ¿Hay diferencias de altura antes y después del choque? No. No. Tampoco hay resortes, por lo tanto, la única energía que estaría involucrada dentro de la energía mecánica es la energía cinética. Por ende, lo que necesitamos saber para poder analizar si se conserva o no se conserva la energía mecánica o qué está pasando con la energía mecánica, es la energía cinética inicial del sistema, que va a ser la energía cinética inicial de A más la energía cinética inicial de B. ¿Ya? Ahora, esto sería 1/2 de la masa de A por la velocidad inicial de A al cuadrado, más esto sería 0 porque parte del reposo. Con eso entonces sabemos qué energía hay inicialmente. ¿Ya? A tiene una masa de 20 y sabemos que su rapidez inicial es de 12 metros por segundo. Entonces está al cuadrado. Con eso sacamos la energía cinética inicial del sistema, que es la misma energía cinética inicial de A, que a mí me da 1440 joules. Ahora necesitamos saber cuál es la energía cinética final, después del impacto. Para eso tenemos la rapidez final de B, que es 9, lo acabamos de calcular, pero no sabemos cuánto es la rapidez final de A después del impacto. Entonces vamos a tener que aplicar conservación del momentum. Entonces voy a poner acá cálculo de la velocidad final de A. Y para eso vamos a tener que hacer todo el proceso de modelación que habíamos hecho en el problema, no lo hemos hecho todo, en el de ejemplo, sí. ¿Qué sabemos? La representación pictórica sería, tenemos el carrito A y el carrito B, ya, supongan que el piso ahí está quieto. Esa sería la situación inicial, justo antes del choque. Ese es el B. Entonces este se mueve. Después del choque, B se va a mover para la derecha y A también se mueve para la derecha, pero no sabemos con qué velocidad. Entonces esta sería la representación pictórica. Después tenemos que hacer la representación vectorial. El momentum inicial es solo el momentum inicial de A, porque es el único que se mueve. Entonces este sería el momentum inicial del sistema y sería la masa de A, momentum, voy a escribirlo acá, momentum inicial del sistema. Bueno, como esto está en una dimensión, el signo me va a dar el carácter, la dirección del vector, así que voy a darle las flechas. Entonces sería el momentum inicial de A, que sería la masa de A, que es 20, por su velocidad, que es 12, o su rapidez, que es 12 metros por segundo. Por lo tanto, la magnitud del momentum inicial es 240 kilogramos por metro partido por segundo. Esta flecha tiene una magnitud de 240 kilogramos por metro partido por segundo. Ahí está. Y ese momentum inicial tiene que ser igual al momentum final, porque se está conservando el momentum. Pero ¿cuánto vale ese momentum final? Tengo el momentum final de A, y a esa flecha le tengo que sumar el momentum final de B, que van para el mismo lado, por lo tanto aquí la suma es más fácil de visualizar.
Se fijan, en el caso anterior iba en sentido contrario. Si yo sumo la flecha azul más la flecha verde, me da la flecha roja, que es el momentum del sistema. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el momentum final del sistema va a ser el momentum final de A más el momentum final de B. Y el momentum final es igual al momentum inicial, que es 240, y esto va a ser la masa de A, que es 20 por la velocidad final de A, que no la sé, más la masa de B, que también es 20, y por su rapidez, que era 9, creo. ¿Sí? Con eso entonces llegamos a encontrar el valor de la velocidad final de A. ¿Cuánto les da eso? Los que estén ahí con su calculadora. 3. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo hacia la derecha, nos dio positivo. Voy a mirar el chat que veo que aquí hay 3, 2. Ah, ya es viejo. Ya, entonces ahora que tenemos la velocidad o la rapidez de A después del choque, vamos a ir recién a responder lo de la energía. Pero si se fijan, este es un ejemplo de cómo se modela en colisiones. Tenemos la representación pictórica, que son los dibujos, la representación gráfica, que son dibujar las flechas y ponerle los valores que conocemos, es decir, la flecha del momento inicial, que sabemos que tiene una magnitud de 240 kilogramos por metro partido por segundo, y eso tiene que ser igual a esta otra representación pictórica. Esas flechas, chicos, hay que dibujarlas cuando ustedes resuelvan el problema. Y después viene la parte algebraica, que es ponerle números a esta cosa y hacer la coherencia entre las flechas con los valores numéricos que estoy considerando. En el caso anterior, por ejemplo, teníamos valores negativos aquí, porque teníamos una flecha que iba para el otro lado. Entonces eso también tenemos que considerarlo, obviamente, dentro del análisis, porque estamos trabajando con vectores. Bueno, teniendo la velocidad final de A, vuelvo acá al planteamiento de la energía. Ya tengo que la energía inicial es 1440 Joule y voy a sacar la energía final del sistema, que sería la final de A, más la energía final de B. O sea, un medio de la masa por 20, que es la masa de A, por su velocidad final, o su rapidez, que nos había dado 3. Entonces, 3 al cuadrado. La masa de B es la misma que la de A, y la rapidez final de B era de 9, ¿no? Y con eso calculó la energía cinética final. ¿Cuánto les da esa energía cinética? ¿Daría 900? 900. Sí, a mí también me dio 900. 900 julitos. Entonces, fíjense, antes del impacto tenemos 1440 joules de energía cinética, que es la energía del sistema, energía mecánica también. Y después del impacto nos quedan 900 joules. Entonces, ¿se conservó la energía en esta colisión? ¿Se conserva o no se conserva? No, ¿Cómo, Nicole? no. No. Porque si se conservara, entonces los valores tendrían que ser los mismos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado, por ejemplo, con esa energía? ¿Cuánta energía se disipó en la colisión? Si yo hago la resta, me quedan 540 joules de energía que hubo de pérdida. El roce, por ejemplo, dice Matías, ¿ya? ¿Qué más podría pasar? Cuando chocan dos autos, ¿qué le pasa a los autos? El sonido, o sea, la energía ¿Ya? que se gasta Hay energía que sí, hay un sonido asociado. ¿Qué más? Se deforman exactamente. Hay aumento de temperatura, entonces hay un montón de factores en los que se degrada esta energía. No sé si se acuerdan que esto lo hablamos la primera clase de energía, yo se los comentaba, ya que la energía, cuando no se conserva la energía mecánica, es porque se está degradando en otras formas de energía que ya no podemos volver a utilizar tan cómodamente. Entonces, por ejemplo, en una colisión de dos autos, los autos se abollan, y se abollan harto. Entonces, la gracia es que, ¿para qué se abollan? Para que la energía cinética que tiene ese sistema se use en esa deformación, ¿ya? Porque si dos autos chocan y no se pierde nada de energía, entonces van a salir con la misma velocidad para el otro lado, para que se conserve la cuestión. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que en las colisiones, a pesar de que el momentum se conserva, la energía no necesariamente tiene por qué conservarse, es decir, el momentum se va a conservar siempre y cuando no haya fuerzas externas, independiente o que haya o no conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Y de hecho, en todas las colisiones hay conservación del momentum y casi nunca hay conservación de la energía, o sea, de hecho, les digo casi nunca por no decir nunca. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando ustedes les hablen de choques elásticos,
Cuando escuchen esa palabra, la palabra elástico, entonces se está considerando que en ese caso hay conservación de la energía mecánica. Pero solo cuando sale la palabra elástico. Si no dice eso, entonces ustedes no tienen por qué asumir que hay conservación de la energía, porque lo más probable y lo más natural es que no se esté conservando. ¿Ya? Justamente por lo que acaban ustedes mismos de mencionar, ¿ya? Por deformación, por aumento de temperatura, que hay energía calórica ahí, por sonido, por un montón de cosas, vibración, etcétera, que de hecho eso es lo que va a generar un sonido, pero es lo más natural que pase que no se conserve. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si nos da que la energía final es mayor que la energía inicial? Imagínense que nos da que la energía final es mayor que la energía inicial y revisamos los cálculos, todo, y aún así nos da que los cálculos también y nos da que más energía. Hubo otra fuerza, sí, pudo haber un tercero que no lo consideramos. Ya, por ejemplo, ¿qué? Aparte del Superman que les dije. ¿Qué podría haber pasado en el choque de dos autos? ¿No se le ocurre nada? Bueno, queda tarea entonces que lo queden pensando. ¿Ya? Pero, a ver, ahí alguien escribió algo parecido. ¿Los frenos tendrían algo que ver? No necesariamente los frenos. O sea, de hecho, antes de chocar, uno frena justamente, pero ahí lo que se va perdiendo, lo que va a cambiar es que la energía inicial antes del choque sea menor que si yo no hubiese frenado. O sea, yo freno para que la energía inicial sea menos. O sea, es bueno es bueno frenar antes de chocar. Yo disminuyo la velocidad inicial y sería menos el impacto. ¿Ya? Pero que la energía aumente no tiene que ver con los frenos. Tendría que ver con una fuerza. ¿Qué pasa cuando la energía no se conserva o no se conservaría en el momento? Tal vez tampoco. Entonces tendría que haber una fuerza externa. Y ahí tendríamos que analizar cuál sería la situación. Si el auto, como está preguntando Renata por el chat, si un auto acelera antes de frenar, ¿ya? Que puede pasar, y de hecho hay accidentes que pasan así, si un auto acelera antes de frenar, entonces lo que va a cambiar es que la velocidad de impacto va a ser más alta que si no hubiese acelerado. Por lo tanto, cuando el auto impacta, tiene más energía cinética y más energía mecánica que si no hubiese acelerado. Y eso va a hacer que el impacto sea más intenso. ¿Ya? Pero el auto es parte del sistema, por lo tanto no es ningún externo. ¿Ya? No afecta en ese sentido. O sea, tampoco que estén en pendiente. No. En el fondo ustedes tienen que pensar, para que la energía aumente, ya imagínense algo más simple. Si yo voy en una bicicleta por un plano inclinado, por un cerro en Valparaíso, en bajada, ¿ya? Y estoy con la bicicleta tranquilita, no estoy pedaleando. Entonces yo me subo a la bicicleta, estoy en la cima y me dejo caer, ¿ya? Entonces ahí yo podría aplicar conservación de la energía, si es que desprecio el roce, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que yo llegue con más energía abajo de la que tenía arriba? ¿Podría yo hacer algo para eso? ¿Qué se le ocurre? Profe, ¿y si hubiese, por ejemplo, viento? Si cambia la masa ¿Del cuerpo? del mati, sí. O sea, si aumenta la masa, bueno, si cambia la masa, evidentemente, pero es que depende, porque ese aumento de masa puede ser porque llegó un tercero. O sea, por ejemplo, justo durante el impacto aparece una bicicleta entre medio, por ejemplo, o otro auto. Entonces, en ese caso, la masa del sistema sería más y claramente ahí no se va a conservar la energía. Y entonces sería una fuerza externa. ¿Qué iba a decir tú, Matías? Que si hay, por ejemplo, viento en contra, o sea, viento a favor del movimiento. Lo que pasa es que el viento te puede afectar, justo antes y justo después, ¿ya? Pero, o sea, a lo que nos interesa justo antes y justo después. Lo importante es cuando hay una fuerza externa, es el durante la colisión, justo en el impacto. Por Y ejemplo, lo que que, les decía recién de la bicicleta. Si yo estoy arriba en un cerro y me suelto en bicicleta, ¿ya? Y llego abajo con cierta velocidad, ¿yo podría hacer algo para llegar más rápido abajo durante el trayecto? Puedes llegar, pues a pedalear. ¿Cómo, Nicole? Sí, pedalear. Sí, pedaleo. Exactamente. Si yo en vez de dejarme solamente que la bicicleta baje,
¿cierto? Pedaleo, entonces ahí yo estoy dándole más energía al sistema que no estaba considerada dentro de lo inicial. Porque cuando yo estoy en la pendiente del cerro, voy a dibujar. Cuando yo estoy en la pendiente del cerro acá, ¿sí? Esa es la masa, el cuerpo, la energía que tiene energía potencial gravitatoria, MGH. Si yo no pedaleo, voy a llegar con la misma, y desprecio el roce con el aire, todo, voy a llegar con la misma energía, pero como cinética. O sea, todo mi MGH se transforma en energía cinética, ¿sí? Y gano rapidez y toda la cuestión. ¿Ya? Y ahí tendría obligando conservación de la energía. Si yo llego con más velocidad de lo que debería, es porque algo le metió energía al sistema durante el trayecto. ¿Qué pudo haber sido? Una persona que pedalea. Que yo esa energía, que es una energía que tengo porque soy un ser vivo, ¿cierto? Y puedo ejercer movimiento, esa energía yo no la tenía considerada acá en el punto A. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, sería una fuerza externa, que no estaba considerada inicialmente. Ahora, en un auto, por ejemplo, podría pasar que durante la colisión haya una explosión por el combustible que tiene un auto. Se produzca una chispa, ¿cierto? Y explote, digamos, el tanque del auto. Una cuestión re trágica, pero podría pasar. Y en ese caso, esa energía que aparece no está considerada inicialmente. ¿Se fijan? Y eso podría generar que la energía aumente después del impacto. Y eso sería también un externo. Y, por ejemplo, cuando se analizan las colisiones, justamente son factores que hay que considerar. ¿Se entiende un poco la idea? Pero en todas las colisiones, siempre que no hayan esas fuerzas externas, el momentum se va a conservar. Dudas hasta ahí, porque voy a pasar a mostrarle el péndulo de Newton. Ya, miren. El péndulo de Newton, o cuna de Newton, es este aparato que está aquí. Voy a sacar... Tengo que ver cómo me veo yo. Así que voy a dejar de compartir. Y voy a bajar esto. No sé si lo pueden ver bien. ¿Ven bien esto? Avísenme. ¿Ven bien? Sí, se ve. Ya. Yo voy a sacar, es un juguete, ¿cierto? Que tiene alguna gente en los escritorios. Y se llama cuna o péndulo de Newton. Ya tiene 5 bolitas que están con unos hilos y tienen más o menos la misma masa. Entonces ustedes ya me imagino que intuyen qué es lo que pasa si yo saco una bolita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si muevo una bolita? Ya, pues hablen, pues. Por favor. Golpea el resto y la última después sale volando otra vez. Ya. Entonces va a salir, ¿cuántas bolitas salen al otro lado? Una bolita. Ya, entonces efectivamente sale una bolita. ¿Se está conservando el momentum ahí? Veamos. Después vamos a hacer otras cosas con eso, pero por mientras voy a volver ahora a una pizarra para que entendamos esto. Ahí. Inicialmente tenemos una bolita de masa m y velocidad v, por ejemplo. Y esta bolita impacta con las otras 4. 2, 3. Ustedes que tienen harta imaginación, imagínense que son del mismo porte en el dibujo. Entonces, el momentum inicial del sistema va a ser, bueno, como estamos en una dimensión, le voy a sacar la flechita. El momentum inicial va a ser la masa 1 por la velocidad más la masa 2 y la otra está en reposo, por lo tanto el momentum inicial es m por v. Por ende, si el momentum se conserva, el momentum final, porque no hay ningún externo durante el impacto, también va a tener que ser m por v. Y por eso solamente sale una bolita con la misma velocidad con la que impactó la inicial. ¿Se entiende, cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo saco 2 bolitas? Cuando yo saco 2 bolitas, ¿qué pasaría? Veamos. Si yo tengo 2 bolitas, que se mueven las dos, van juntas, ¿cierto? Ay, ¿cómo se dice ahí? Dos bolitas juntas de la misma masa, mm, y van con una velocidad v, impactan a las otras 3 que están en reposo. Entonces el momentum inicial del sistema va a ser m por v más m por v. O sea, el momentum inicial es 2m por v. Por lo tanto, después del impacto, ¿qué podría pasar?
¿Qué se le ocurre que podría pasar? Ahora necesito que hable. Se mueven dos bolitas. Ya, el Matías Francia propone que se mueven dos bolitas. Para allá, ¿cierto? Y en ese caso, con la misma velocidad, y en ese caso el momentum final también sería mv más mv, o sea, 2mv. Se conserva el momento. Ahora, podría pasar que en vez de moverse dos bolitas, salga una con el doble de velocidad. Por ejemplo, podría pasar que el momentum final sea m por 2v, porque en ese caso el resultado también me da 2mv y en ese caso se estaría conservando el momentum. ¿Pasa eso? ¿Podría pasar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo han visto? Vamos a verlo. O sea, según esta, tenemos dos posibles ideas que podrían pasar, o que salgan igualmente dos bolitas con la misma velocidad, o que salga una más rápido. En ambos casos se estaría conservando el momento. Ahora, veamos. Aquí está. Entonces, yo saco dos bolitas y vamos a ver cuánto sale. Saco dos bolitas y podría salir una más rápido o podrían salir dos. Veamos lo que pasa. ¿Cuántas salen? ¿Dos? Salieron dos. Voy a mostrar de nuevo para que lo vean mejor. ¿Qué pasa si saco tres bolitas? ¿Cuántas salen? Porque ahora solamente me quedan dos acá. ¿Ahí aumentaría la velocidad para que se conserve? No, pero creo que salen tres también, como que se va turnando la del medio. A ver, veamos. ¿Cuántas salieron? ¿Lo pueden ver bien o no? Sí, ¿Cuántas salen? tres. Tres. Si saco cuatro, ¿salen? Cuatro. Y ahí aquí uno puede jugar y alternarse. Por ejemplo, puedo sacar una acá y dos acá. O tres y dos. Puedo sacar, por ejemplo, una con poquita amplitud y otra con más amplitud. Y se va alternando. Entonces, ahora, pero volviendo al ejercicio. Si yo saco dos, salen dos. ¿Por qué no sale una con el doble de velocidad si matemáticamente se estaría conservando el momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no pasa esto? ¿Están viendo la pizarra? Ahora no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no pasa esto? Si a pesar que matemáticamente se Eso, está conservando el momentum, no pasa eso. ¿Qué creen ustedes que pasa? pero en una de esas, o sea, puede ser súper tonto lo que digo, pero que la fuerza se ejerza antes de o sea, en una posición como anterior a la segunda bolita, ¿Ya? porque si es que yo ejerzo una fuerza entre dos objetos, se va a mover solamente uno de los objetos, pero si la ejerzo, eh, es como difícil de explicar, pero Ya, o sea, no, la no entiendo muy bien lo que estás tratando de decir, pero en realidad, Matías, es más simple que eso, que es lo que creo que estás pensando. ¿Alguien tiene otra idea? Que no tenga que ver con fuerza necesariamente. ¿Qué podríamos analizar para ver si está cumpliendo la física de esta cuestión? Podríamos analizar el impulso tal vez. A ver, aquí estoy leyendo que dicen, ¿no hay alguna energía máxima que pueda almacenar cada bolita? Centro de masa, ya. Ahí hay un tema clave, la energía. Veamos qué pasa con la energía. O sea, si se... Veamos qué pasa con la energía directamente. Para este caso, para el caso que sucedió, la energía antes del impacto sería la energía inicial de la bolita 1, que tiene masa m y rapidez v, más la energía inicial de la bolita 2, que tiene la misma masa y la misma rapidez. Por lo tanto, la energía inicial sería m por v cuadrado. ¿Ya? Para el caso en que vuelvan a salir dos bolitas, nos va a pasar con la misma velocidad, llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué nos dice esto? La energía, ¿cómo se comportó antes y después del impacto? ¿Hubo pérdida de energía? En ese caso la energía se conserva. En este caso la energía se conservó. ¿Ya? Ahora,
Veamos qué pasa en la segunda idea, en que salga una bolita con el doble de velocidad. La energía inicial ya habíamos visto que era 1/2 de m por la rapidez cuadrada de 1 más, nos daba mv cuadrado. ¿Qué pasa después del impacto? Si después del impacto decimos que sale una bolita, pero con una rapidez de 2v, y todo eso al cuadrado. Entonces nos queda, ahí, 1/2 por m por este 2 al cuadrado nos queda 4v cuadrado. Entonces la energía final es de 2m por v cuadrado. ¿Qué pasó con la energía? ¿Se conservó? ¿Qué pasó? La energía aumentó, entonces debería haber habido una fuerza entre medio. Exactamente. Según esta hipótesis de que salga una bolita con el doble de velocidad, la energía tendría que haberse duplicado. Y para que la energía aumente tuvo que haber un externo. ¿Y hubo un externo durante el impacto? No. Por lo tanto, por eso no puede ocurrir esta situación, porque a pesar de que conserva el momentum, no conserva la energía. O sea, esto en el mejor de los casos conservaría la energía, pero en ninguno la podría aumentar, siempre que no haya ningún externo, que no hubo en este caso. ¿Ya? Entonces, por lo que ocurre justamente la primera situación, y por eso cuando saco 3, salen 3, y si saco 4, salen 4, y así. Y no pasa que salga otra más rápido ni más lento, sino que eso es lo que sucede para que se conserve, además del momentum, la energía, y no se gane energía. O sea, físicamente eso sería imposible. O sea, sería bacán porque tendríamos un sistema que todo el tiempo tiene más y más y más energía. Ya tendríamos energía gratuita. Y eso no pasa lamentablemente. Bueno, no cumple, digamos, con la conservación de la energía mecánica. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Dudas? Ya. Vamos a hacer, nos quedan 10 minutos. En estos 10 minutos vamos a hacer este problema, que es un problema que no está propuesto por el coordinador, lo puse yo porque me parecía interesante que viéramos algo más. Y luego están los problemas para la próxima clase del martes. ¿Ya? Tenemos una bala de 8 gramos de masa, se incrusta en un bloque de madera o de lo que sea, que está en reposo, no hay roce, y nos dicen que el impacto comprime el resorte 15 centímetros. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,75 newtons para comprimirlo tantos centímetros. Y nos piden la rapidez del bloque inmediatamente después del impacto. Bueno, esto es lo que se hace cuando se prueban. Están viendo la pizarra, ¿cierto? O sea, la presentación. Sí. Ya. Este tipo de sistemas se usan para probar las balas. Un poco bélica el ejemplo, pero es completo. Entonces, cuando quieren probar la velocidad de impacto de las balas, disparan balas con bloque, o disparan balas en tubos que tienen wipe, que es como una estela, ¿cierto? Y ven hasta dónde llega y con eso determinan la velocidad de impacto. O también con péndulos balísticos, que yo tengo, por ejemplo, un objeto, le pego una bala y veo hasta dónde llega y con eso analizo la velocidad de impacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Momentum. Pero aquí tenemos una mezcla de momentum y energía. Entonces, primero tenemos tenemos tres situaciones. Una situación A, en que la bala está justo antes de impactar. Entonces, esta es la bala y este es el bloque. Esto es justo antes del impacto. Después, la bala se incrusta en el bloque, queda adentro. ¿Ya? Y después de eso, ahí el resorte está igualito. Y después de eso se comprime el resorte y el conjunto. A ver, déjenme hacer un dibujo más decente. Voy a usar acá mejor. Tenemos primero entonces, esta es la bala, este es el bloque. Ahí está el bloque. Vamos a hacer más largo el resorte. Ya. Ese es el primer momento. Después la bala se incrusta dentro del bloque y el resorte está igualito. Porque justo después de que se incrustó, esto va a empezar a comprimir el resorte y van a llegar, por ejemplo, hasta aquí junto. Ahí está la bala, sigue metida y el resorte todo comprimido. Entonces tengo una situación A, B y C. La colisión, ¿entre qué momento ocurre? La colisión ocurre entre A y B, justo antes del impacto y justo después del impacto es A con B. Entonces acá yo analizo momentum. El momentum inicial sería el momentum solo de la bala y por lo tanto el momentum final sería el de la bala más el bloque incrustado. Entonces, ¿cuánto vale? La masa de la bala me la daban, era 0,0
0,08 gramos y la rapidez no la sabemos. Entonces esto sería 0,008 por la velocidad inicial, le voy a poner, VI de la bala. Y ese momentum tiene que ser igual a la masa del bloque, le voy a poner M mayúscula, más la masa de la bala, porque ahora tenemos un solo cuerpo, por la velocidad de impacto, que le voy a poner V nomás. ¿Se fijan? Entonces, si yo planteo conservación del momentum, me queda que 0,008 VI va a ser igual a la masa del bloque, que era 0,0992 más 0, bueno, eso es para que me dé 1, ¿cierto? La masa de los dos me suma 1 y me queda por B. O sea, esto es B. Y ahí tengo dos lindas incógnitas. Entonces la ecuación la dejo ahí guardadita. Ese es el análisis de la colisión. Justo antes del impacto tenemos la bala, el bloque en reposo, no tiene momentum, y justo después del impacto esto se incrusta y se mueven juntos como un solo cuerpo con una velocidad V y una sola masa. Ya estoy aquí despreciando la pérdida de material que hay por el impacto. Ya estoy considerando que no se perdió nada de bloque ni nada de bala, que está todo metido ahí mismo y todo junto se mueve. Entonces, si yo analizo eso, tenemos la representación pictórica, tenemos la representación vectorial, y después mezclamos esas ecuaciones y llegamos a esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que voy a analizar? La energía entre B y C. Porque como no hay roce, entre B y C se conserva la energía. Entonces, en B yo tengo solamente energía cinética, y en C solamente tengo energía elástica. Y como no hubo roce, esas energías tendrían que ser iguales. O sea, la energía cinética en B va a ser igual a la energía elástica en C. Y esto va a ser un medio de las dos masas, porque tenemos esto por esta velocidad al cuadrado, que es la misma que tenemos acá, va a ser igual a un medio de K por X cuadrado. ¿Ya? Entonces yo voy a dejar esto. ¿Lo termino o lo prefieren terminar ustedes? Porque ya tenemos todo el planteamiento. Ahora hay que resolver nomás. Díganme ustedes, ¿qué prefieren? Si están muy cansados, lo dejamos hasta aquí, está planteado, y aquí está la respuesta para que lo puedan revisar. Ahí está la respuesta de la letra A y la respuesta de la letra B. ¿Les da lo mismo? ¿Podemos terminarlo ahora? Ya. Veamos entonces, nos queda un medio. La masa, acuérdense que esa masa me daba 1, así que la voy a dejar ahí, B cuadrado, un medio de K por X cuadrado. Vamos a ver si nos dicen cuánto se comprime el resorte. A ver, aquí está. Dice, el impacto comprime el resorte 15 centímetros. Entonces eso sería X. Acá yo tengo, entonces, ahí voy a volver al blanquito. Un medio de B cuadrado es igual a un medio de K por 15 centímetros, 0,15 al cuadrado. Bueno, ahí se nos iba lo un medio, hace rato no me había fijado. Y llegamos a eso, pero no tenemos K. Entonces, ¿cómo calculamos K? Bueno, hay una información que nos dan también en el enunciado, que dice, la calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,750 newton para comprimirlo 0,25 centímetros. Entonces, con eso yo calculo K, usando la ley de Hooke, que dice que la fuerza elástica es igual a la constante por la elongación. Y nos dicen que si yo tengo una fuerza de 0,75 newton, esto se comprimiría 0,25 centímetros, que habría que pasarlo a metros. O sea, sería 0,025. Y con eso yo calculo la constante del resorte. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto les da? 30. ¿30? ¿Alguien tiene otro número? A mí me dio lo mismo. 30. A ver. Ah, ya, espérense, que aquí hay un problema. Este no es 0,025, este es 0,0025. Sí, lo dividí por 10 y no por 100. Sí, porque tenemos 0,25 centímetros, al dividirlo por 100 para pasarlo a metro me queda eso. Y eso nos da una constante de 300. Ahí sí. Tenemos la constante elástica, entonces ahora volvemos acá. Este era, ya lo hicimos. Chao. Y seguimos, y nos queda que la rapidez al cuadrado es igual a 300 por 0,15 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso?
6,75. O sea, y ¿Veis? 2,6. 2,6 metros por segundo aproximadamente. Entonces, una vez que tenemos eso, lo reemplazamos aquí y sacamos la rapidez inicial de la bala. O sea, sabemos que 2,6 es igual a 0,008 por la rapidez inicial de la bala. Eso lo divido por 0,008 y nos da, ¿cuánto les da? 324,8. Aproximadamente 325 metros por segundo. Esa es la rapidez de impacto de la bala. Y ahí entonces estamos respondiendo la letra B, de hecho, la rapidez inicial de la bala. Bueno, ahí está la respuesta. No nos da exacto, pero bueno, debe ser por los decimales. Y después nos piden la rapidez del bloque inmediatamente después del impacto. O sea, eso es, ¿cuál es ese? Este, 2,6. En realidad la velocidad del bloque después del impacto y la bala metida adentro, porque no se mueve solo, se mueven juntos. Entonces, después del impacto, el conjunto sale a 2,6 metros por segundo y la bala tenía 325 metros por segundo. Entonces, yo podría analizar ahora si se conservó la energía entre antes del impacto y después del impacto. Entonces, antes del impacto, inicialmente tendríamos solamente lo de la bala, velocidad inicial de la bala al cuadrado, con una masa de 8 gramos por una rapidez inicial de 325 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un montón de energía, 325 al cuadrado por 423 más o menos, ¿les da eso, no? ¿Pueden corroborar? Sí. Ya. 423 joules de energía. Y después del impacto, tenemos un solo cuerpo, que sería la masa del bloque más la masa de la bala, por una velocidad que llamamos v al cuadrado. Entonces acá tenemos 1 me daba las dos masas y salía con 2,6. Entonces tengo 2,6 al cuadrado, dividido 2, me da 3,38 joules. Entonces fíjense que pasamos, bueno, 3,4. Pasamos de tener 423 joules de energía a 3,4. Entonces, ¿qué pasó de aquí a acá? ¿En qué se habrá usado toda esa energía? Yo podría preguntarles qué porcentaje se disipó, qué porcentaje quedó, un montón de cosas respecto a eso. Y ojo que las tareas vienen con hartas cosas de porcentaje. ¿Ya? Pero ¿qué pasó de los 423 a los 3,4? ¿En qué se usó esa energía cinética? ¿Qué se les ocurre? En mover la caja o el ¿Ya? En bloque. mover el bloque. ¿Ya? Pero hubo pérdida de energía. Sonido. Sonido, ¿ya? ¿Qué le pasa al bloque cuando entra la bala? Se hace un hoyo. Se hace un hoyo, exactamente. Ya hay una deformación ahí evidente. Voy a ver el chat que ahí parece que hay algún comentario. Perforar la caja, correcto. O sea, se perfora, hay un orificio que se hace y eso no y eso no es gratuito. ¿Y qué pasa además? Usted, no sé si usted alguna vez usó un taladro. Cuando uno usa un taladro, la broca, que es lo que hace la perforación, si uno la toca después de hacer un hoyo, está caliente. Entonces, el contacto de la bala con el bloque, además de perforar el bloque y usar energía en eso, también hubo energía calórica asociada. ¿Ya? Entonces, toda esa energía, ¿de dónde sale? No es que aparezca la nada, sino que eso era ante energía cinética que traía la bala. ¿Ya? Entonces, aquí evidentemente no hubo conservación, nada de casi de energía. ¿Qué tendría que pasar para que se pierda toda la energía? Para que pasemos de 423 a 0. ¿Qué podría pasar? ¿Qué tendría que haber pasado con el bloque para que no quede con nada de energía cinética? ¿Ninguna idea? Mario dice, en perforar la caja sin velocidad. Exactamente. O sea, después del impacto tendrían que haberse quedado quietos. Por ejemplo, si yo le disparo a una pared. ¿Ya? Si yo perforo o disparo a una pared, la pared no se mueve después del impacto, entonces ahí toda la energía que trae la bala se usó en perforar la pared, pero no movió la pared. Entonces ahí se disipa completamente la energía mecánica. ¿Ya? Y así entonces un montón de ejemplos que uno puede hacer, con péndulos de balas con péndulos o con resorte como en este caso. ¿Ya? Pero la gracia de este tipo de problemas es que son completos porque tenemos momentum, conservación del momentum y energía.
Entonces tenemos 3 casos, ahí está el problema visto globalmente. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, les muestro los problemas para la próxima clase, que es el día martes. Tenemos un problema de 2 carritos que están unidos con un resorte y un scotch que se corta y esto sale de cada uno por un lado. Acá tenemos un problema en 2 dimensiones, ya un objeto que va hacia la derecha, una bola, y sale una bola para un lado y otra para otro lado, ya con las flechas que están acá. Y luego tenemos otro en 2 dimensiones. Ya, entonces vamos a analizar ahora la próxima clase colisiones bidimensionales que son un poquito más complejas. Y ahí vamos a usarlo de una manera geométrica. Ya, chicos, entonces si no hay más consultas, dejamos la clase hasta aquí y nos vemos el día martes. Que tengan suerte con la entrega de la tarea. Acuérdense que tienen que subir un archivo de la tarea. Y cualquier cosa entonces al correo. Chao, chao.